Vias tuas Domine, Durante los primeros años de la orden, es probable que los templarios se fijaran para su organización en los hombres de Ribat, los guerreros musulmanes que renunciaban a su mundo a cambio de prestar su servicio militar en forma de cofradías de caballeros juramentados al servicio del ideal islámico. Claro que en este caso, el servicio temporal era habitual y en cambio en el temple se apostó muy pronto por un servicio de por vida. Y aunque se mantuvo el temporal en algunos casos, el espíritu de los pioneros desapareció o pasó a un segundo plano muy pronto. También datan de esta época los primeros contactos entre los templarios y la secta de los asesinos, los Hashashin, un grupo de musulmanes que habían fundado en 1090 un personaje llamado Hassan as-Sabah, también conocido como el Viejo de la Montaña, con el propósito de acabar con los gobernantes corruptos y devolver así al Islam a su pureza original. Esta secta se había hecho fuerte en las montañas del norte de Irán, en un castillo llamado Alamut. Los asesinos establecieron un centro de operaciones, con algunos castillos, en las montañas entre Siria y el Líbano, y los templarios llegaron a percibir un tributo de 2000 besantes anuales de estos Hashashin a cambio de permitirles actuar con libertad contra los caudillos musulmanes a los que condenaban a muerte. La llegada de Hugo de Champaña cambió las cosas, pero para conseguir el reconocimiento de la nueva orden era imprescindible una rotunda sanción favorable del Papa. Para lograrla, tal vez por indicación del conde de Champaña, una delegación del Temple partió desde Jerusalén con destino a Europa en el año 1127, quizá poco antes de que se echara encima el invierno mediterráneo. Desde luego, la embajada estaba encabezada por el maestre Hugo de Payns. La embajada templaria llevaba, sin duda, varias misivas de recomendación de Balduino II, entre otras, una carta para Bernardo solicitándole que redactara la regla para los templarios, una petición al Papa para que aprobara esa regla para su legitimación ante los ojos de la Iglesia y cartas para todos los monarcas cristianos. Pero además, eran portadores de un mandato diplomático. Debían convencer al poderoso conde Fulco de Anjou, quien ya favorecía unos años atrás al Temple, para que contrajera matrimonio con la hija del rey Balduino, de modo que se convirtiera, como así ocurrió, en el siguiente rey de Jerusalén por derecho consorte. Y para ese matrimonio se contaba con la aprobación del rey Luis VI de Francia. No existe constancia documental fidedigna, pero todos los historiadores aceptan que Hugo de Payns se entrevistó con el Papa Honorio II en Roma, y que allí se trazó la estrategia para la entronización de la orden con todos los honores. Si fue así, los templarios no perdieron tiempo, y en 1128 ya estaban recorriendo los reinos cristianos para ganar adeptos a su causa, sin duda exhibiendo la incorporación a la orden del conde Hugo de Champaña, los salvoconductos y cartas de recomendación de Balduino II. Pero Hugo de Payns no olvidó a los hermanos que se habían quedado en Tierra Santa, a los que animó en una carta para que no cayeran en desaliento. Los nuevos templarios se distribuyeron las visitas a los reinos cristianos a lo largo de 1128. Hugo de Payns recorrió Inglaterra y Escocia. Godofredo de Bizot se ocupó de Provenza. Hugo de Rigaud lo hizo de los reinos hispanos y Andrés de Montbard, probablemente el más preparado de todos ellos, acudió a entrevistarse con Bernardo de Claraval, a quien se le pidió ayuda a su condición de figura más relevante y prestigiosa de la iglesia. Fuera por las recomendaciones acumuladas, por el nivel social de los caballeros o por su capacidad de convicción, el éxito acompañó a la misión templaria, ya que en ese mismo año de 1128 consiguió las primeras donaciones en Portugal y una muy buena acogida en Francia, León, Castilla, Aragón e Inglaterra. No faltaron tampoco caballeros que entraron a formar parte de la orden. Ya un año después, los templarios habían trenzado una red de relaciones en media Europa y contaban con el beneplácito del Papa, de la mayoría de los soberanos, de buena parte de la nobleza y de las principales dignidades eclesiásticas. ¿Cómo lo consiguieron en un tiempo tan breve? No hay duda de que semejante poder de convocatoria y de convicción se debió a la confluencia de varios factores. La aureola de prestigio que rodeaba a unos caballeros que habían entregado su vida a Cristo desprendiéndose de todas sus ambiciones mundanas,
el ideal de la primera cruzada, que se mantenía vivo todavía en Occidente, el sentido de cierta culpabilidad y de mala conciencia de algunos reyes por no haber acudido en persona a la llamada de Urbano II en 1095, la necesidad de mantener Jerusalén, aunque fuera como mero símbolo, en manos cristianas y el aval personal del Papa y de Bernardo de Claraval. Con los templarios se hacía realidad la idea en la misión cristiana de la caballería. Era posible compaginar un modo de vida laico, promiscuo y altanero con el sentimiento religioso y la defensa de los valores espirituales que defendía la Iglesia. El Concilio de Troyes otorgó a la Orden del Temple una legitimación canónica, pero además hacía falta dotarla de una regla que no ofreciera la menor duda de que la actitud personal y vital de los Caballeros de Cristo no era una mera declaración de intenciones, sino un compromiso serio y permanente. Y para redactar la regla, nadie mejor que el más excelso de los hombres de la Iglesia de ese tiempo, el prestigioso y reconocido Bernardo de Claraval. Su personalidad y su actitud eran arrolladoras, y no solo fundaba monasterios y extendía el cister por Europa, sino que mantenía una constante correspondencia con papas, reyes y obispos, a quienes asesoraba, escribía tratados de teología, rezaba y batallaba contra los enemigos de la Iglesia. Bernardo, de firme carácter y sólidas convicciones, era frágil de cuerpo, pero su gran perspicacia y su notable intuición le llevaron a comprender de inmediato que el proyecto de aquellos caballeros templarios era el de la plasmación concreta de un ideal que hasta entonces se había considerado algo prácticamente imposible. Tan convencido estaba de que en el Temple se fundían ideas aparentemente opuestas e irreconciliables hasta entonces, que afirmó sin dudar que los templarios eran nada más y nada menos que el brazo armado del Salvador. Invitó a todos los caballeros cristianos a unirse al Temple para, sin dejar de practicar su principal actividad y su modo de vida, la caballería, poder salvar sus almas. El templario era un caballero, pero su condición de soldado de Cristo lo alejaba del libertinaje y el pensamiento laico que envolvía a la caballería seglar, porque a diferencia de esta, que lo hacía por la fama, el honor y el reconocimiento público, los caballeros templarios luchaban con la mente pura y limpia, y no lo hacían en su propio beneficio, sino en el de Dios, la Iglesia y los cristianos. A principios del año 1100 se había acuñado un axioma que, al menos entre numerosos intelectuales eclesiásticos que escribieron al respecto, defendía y justificaba la división de la sociedad en tres órdenes firmes. Unos, los clérigos, rezaban, otros, los caballeros, luchaban, y los terceros, los campesinos, trabajaban. Ese era el orden divino de las cosas de este mundo y no se podía romper de ninguna manera. Pero en cierto modo, la aparición de los templarios vino a quebrar el esquema de la sociedad, porque los roles estereotipados se venían abajo, pues los templarios rezaban y luchaban a la vez, e incluso, si eran castigados por alguna falta, podían llegar a trabajar con sus manos. El reto que se le propuso a Bernardo de Claraval era considerable, y solo él podía ser capaz de resolver tantas contradicciones como se presentaban a la hora de conjugar todos los presupuestos que concurrían en la orden del Temple. Con su habilidad habitual, Bernardo se dirigió a los prelados reunidos en el Concilio de Troyes para resaltar la importancia del Temple, su necesidad vital para la defensa de Tierra Santa y la imperiosa urgencia para dotarlo de una regla adecuada que le permitiera desempeñar correctamente sus funciones. La intervención de Bernardo fue un éxito completo y los padres conciliares ratificaron la creación de la Orden del Temple con verdadero entusiasmo. Allí mismo se pidió a los nobles de Europa que colaborasen con la nueva orden y se aprobó que fuera el propio Bernardo quien redactara la regla por la que habría de regirse el nuevo instituto armado de la Iglesia. En los primeros años de su existencia, los templarios habían gobernado por la regla de San Agustín, la misma que profesaban los canónigos del Santo Sepulcro en Jerusalén, pero Bernardo quiso que tuvieran una regla nueva y específica. Como destacado miembro del Cister, Bernardo de Claraval utilizó la rígida regla cisterciense como base, al menos en lo que respecta a la vida monacal que debían seguir los caballeros templarios. Como monjes, los templarios deberían profesar los votos de pobreza, castidad y obediencia, y además, en su condición de soldados, la de defender Tierra Santa con su propia vida si fuera necesario. Para ello, el Temple se dotó de una autonomía extraordinaria. Solo obedecerían al Papa y a su maestre. Por supuesto, el Temple no fue la primera milicia religiosa de la historia,
pero sí la primera institución cristiana que hizo compatible la dualidad entre la oración y la espada en un mismo individuo. La Orden de los Templarios salió del Concilio de Troyes, convertida en la gran esperanza de la Iglesia. La euforia que se despertó en torno a ella a partir de entonces fue extraordinaria. Aunque ya habían recibido algunas donaciones en 1128, merced a la campaña de propaganda con las visitas previas a la celebración del concilio. A partir del 1129, la entrega de bienes y privilegios se multiplicó de una manera asombrosa y con una enorme rapidez. A partir de ese año no hubo papa, monarca, noble o incluso gente del pueblo llano que no donara al temple alguna propiedad, dinero o privilegios. Los cartularios que se han conservado de diversas encomiendas templarias están llenos de listados de donaciones de propiedades o de compra de propiedades inmuebles gracias a los donativos en dinero, que comenzaron a llegar de manera ingente. A la vez, nobles poderosos, siguiendo el ejemplo de Hugo de Champaña, se enrolaron como caballeros, bien de manera permanente o de modo temporal, como Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, que se hizo templario al final de su vida y entregó a la orden su caballo y sus armas. Todavía se hace difícil si no se tiene en cuenta la efervescencia espiritual y la excitación que vivía la cristiandad en la primera mitad del siglo XII. Explicar el apabullante éxito del temple tras el concilio de Troyes. Tal vez el ejemplo más contundente de la pasión que se despertó en torno a los templarios lo patentiza Alfonso I, el Batallador, soberano del reino de Aragón y del de Pamplona. Este monarca, criado entre soldados y dedicado íntegramente a la milicia durante toda su vida, albergaba además un sueño. Pretendía conquistar todas las tierras de la península ibérica para alcanzar las orillas del mar Mediterráneo y viajar desde allí hasta Jerusalén. La aparición del temple fue para el rey de Aragón una verdadera revelación, pues era el tipo de organización y tal vez de vida que él siempre había estado buscando. El temple se convirtió para el batallador en una verdadera pasión y en un modelo de comportamiento, y llegó a obsesionarse de tal modo que en 1131 dictó un testamento inaudito. Ante la falta de un heredero, pues no había tenido hijos y su único hermano era clérigo y por ello estaba inhabilitado para reinar, el rey de Aragón instituyó como herederos al trono de Aragón a las 3 órdenes constituidas hasta entonces en Tierra Santa, es decir, templarios, hospitalarios y del Santo Sepulcro. El asombroso testamento reza así: para después de mi muerte, dejo como heredero y sucesor mío al sepulcro del Señor que está en Jerusalén y a los que lo custodian y sirven allí a Dios, y al hospital de los pobres de Jerusalén y al templo de Salomón con los caballeros que vigilan allí para defender la cristiandad. A estos 3 les concedo mi reino, también el señorío que tengo en toda la tierra de mi reino y el principado y jurisdicción que tengo sobre todos los hombres de mi tierra. Añado también para la milicia del temple mi caballo con todas sus armas. Obviamente, este testamento era inviable, y aunque el rey Alfonso lo ratificó poco antes de su muerte, los nobles aragoneses no hicieron el menor caso a la voluntad de su soberano y otorgaron la corona a su hermano Ramiro II el Monje, que pese a su condición de obispo electo, fue proclamado rey de Aragón. Claro que a cambio de la renuncia a los posibles derechos por el testamento, los templarios y las otras 2 órdenes recibieron abundantes donaciones que venían a sumarse a las ya generosas concedidas por Alfonso I antes de su muerte. Para entonces, y una vez logrado con creces el objetivo que los llevó a Europa, Hugo de Payns ya había regresado a Jerusalén. Según las crónicas de su tiempo, lo hizo acompañado de 300 caballeros y muchos más escuderos, peones y sirvientes. Hacía ya 9 años que se habían fundado los templarios. Durante los primeros apenas habían tenido relevancia y desde luego no habían participado en ninguna acción notable, ni siquiera en una escaramuza bélica. Hasta 1129 eran un pequeño grupo de idealistas fieles al espíritu de la cruzada a quienes al rey de Jerusalén había entregado un lugar para vivir. Pero al regreso de Europa eran ya la principal orden de la cristiandad, volvían envueltos en un halo de prestigio extraordinario, reconocidos por todos, autorizados por el Papa y refrendados por el magisterio incuestionable de Bernardo de Claraval, y ciertamente con bastantes riquezas. La transformación de su estatus había sido sustancial. A mediados de 1129, gracias al dinero recaudado en Europa y a los nuevos caballeros enrolados en el temple, ya estaban en condiciones de cumplir la misión militar fundacional, y lo hicieron.
A fines del verano de 1129, el rey Balduino II, reforzado por la llegada de su ya yerno Fulco de Anjou y del contingente de los nuevos templarios, decidió atacar la importante ciudad musulmana de Damasco, que constituía la principal amenaza para los territorios cruzados. El ataque, que se saldó con un fracaso rotundo, constituyó la primera prueba de fuego para la caballería templaria. Habían pasado 9 años desde su fundación, cuando los soldados de Cristo participaron en su primera misión de combate, y se saldó con una derrota. En 1130, o poco después, Bernardo de Claraval redactó la obra más importante jamás escrita en defensa del Temple. La llamó Elogio de la Nueva Caballería Templaria. En el prólogo, alude a las 3 ocasiones en las que Hugo de Payns le ha pedido que escribiera este sermón exhortatorio para levantar los ánimos de los templarios. Bernardo deja claro, y lo defiende con entusiasmo, que la misión de los templarios es exterminar ahora a los hijos de la infidelidad, es decir, a los musulmanes. Defiende con argumentos retóricos el derecho de los cristianos a usar armas para defender la causa de la cristiandad. El derecho a la propiedad de Tierra Santa por la sangre derramada por Cristo, habla incluso de que Cristo se mostrará alegre por la venganza y hace de los templarios el brazo ejecutor de este plan. Presenta a los caballeros de Dios participando en un doble combate, el que se libra contra los hombres, los musulmanes, y el que se traba contra las fuerzas espirituales del mal. De ahí la justificación de la lucha armada en armonía con la pelea intelectual. Si la muerte del pagano es una gloria para el cristiano, la muerte del caballero que sirve a Cristo es un premio. El elogio de Bernardo de Claraval supuso un naval extraordinario para el Temple, tal vez necesitado de él a causa de algunos ataques, porque no todos fueron alabanzas. Isaac de la Estrella, aventajado alumno del gran Abelardo, el excelso maestro de la Universidad de París, atacaría duramente en 1140 este texto de Bernardo, convirtiendo a la nueva caballería en el nuevo monstruo, procurando restar legitimidad a los combates de los templarios, aludiendo a que el mensaje de Jesucristo estaba cargado de paz y no de guerra. Confortados por el éxito, las donaciones y el contingente de nuevos caballeros que ingresó en la orden, los templarios participarían en varios combates en los siguientes 7 años. Hugo de Payns murió en 1136. El primer maestre de la orden templaria había logrado dar con la fórmula de gran ideal que en aquel tiempo preciso y en Tierra Santa necesitaba la cristiandad. Vio cumplido su sueño y logró que su éxito y su obra se prolongaran a lo largo de casi 2 siglos. A su muerte, sucedieron sucesos enormes que debemos conocer cuanto antes. La Segunda Cruzada estaba por comenzar, pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.